Bueno, pues seguimos con esta serie que estamos haciendo durante la novena de la Inmaculada, explicando distintas imágenes de la Virgen María en el Antiguo Testamento. Lugares, personas, incluso cosas en las que en el Antiguo Testamento detectamos la presencia de María. El primer día, hace 2 días, don Alfredo hablaba de la Virgen María como la nueva Eva, que en Eva podíamos reconocer aspectos de la Virgen María. Ayer veíamos que la Virgen María se parecía mucho al arca de Noé y también al arca de la Alianza, la Virgen María como arca, como la nueva arca que contiene al Salvador. Y hoy queremos ver la imagen de la Virgen en el Antiguo Testamento, en concreto en el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 44. Quería haceros una pequeñísima introducción previa. ¿Cómo es posible que se hable de María en el Antiguo Testamento? Pues es posible por el siguiente concepto, que para el católico es central. El concepto se llama la inspiración, porque creemos que la Escritura está inspirada. Es decir, que la palabra de Dios contiene solo lo que Dios quiere y todo lo que Dios quiere. De tal manera que aunque hay distintos autores humanos que han ido escribiendo en distintos momentos, incluso hay muchas cosas que antes de ser escritas por generaciones fueron relatos que se transmitían de manera oral en los fuegos, por la noche, en las fiestas. Sin embargo, cuando se pusieron por escrito, en el momento en el que hubo una persona, un hombre, que cogió una pluma y ante un pergamino se puso a escribir, él escribía lo que él tenía en el corazón y al mismo tiempo exactamente lo que Dios quería, de tal manera que se dice que la Escritura tiene un doble autor, el autor divino y el autor humano. Por eso en la Escritura podemos distinguir 2 sentidos. El sentido literal de lo que el autor humano quiso escribir cuando escribía esas palabras y el sentido espiritual de lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando inspiraba al autor divino, al autor humano, escribiendo esas palabras. En el Catecismo de la Iglesia Católica se hablan de los sentidos de la Escritura en distintos puntos, sobre todo en el punto 115 al 119, muy al principio. Sentido literal, lo que puso por escrito, lo que quería decir el autor humano. Sentido espiritual, lo que el Espíritu Santo quería comunicarnos en esas palabras. Y dentro de ese sentido espiritual se distinguen a su vez 3 sentidos distintos. El sentido alegórico, es decir, lo que el Antiguo Testamento quiere decir respecto de Cristo, respecto de la salvación que nos iba a traer, respecto, por tanto, de la Virgen María. El sentido moral, lo que el Espíritu Santo quería enseñarnos sobre nuestro comportamiento a través de esos pasajes. Y el sentido analógico, lo que el Espíritu Santo quería explicarnos aquí en la tierra sobre lo que va a suceder en el cielo, en la eternidad. Esto lo describe muy bien, estos 4 sentidos, lo describe muy bien San Agustín con un latinajo, que no os lo voy a leer porque es un rollo, pero que viene a decir algo así como: la letra enseña lo ocurrido, la alegoría lo que debes creer, la moral lo que hay que hacer, la analogía hacia dónde debes de aspirar, el cielo. Y por eso se dice, y lo veíamos cuando hablábamos la semana pasada del Apocalipsis, al final del tiempo ordinario, antes del Adviento, y en el capítulo 5 veíamos a San Juan llorando porque nadie podía abrir esos sellos, ¿verdad?, que estaban sellado el libro, y él lloraba porque nadie lo podía abrir, y el ángel le dice: no te preocupes, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, y aparece el cordero degollado que puede abrir los sellos. ¿Por qué? Porque desde Jesucristo podemos entender el sentido espiritual de la palabra de Dios. No solo lo que el autor humano quería decir, sino que a partir de Cristo podemos entender lo que el Espíritu Santo nos quería decir. Así que esta presencia de la Virgen María en el Antiguo Testamento viene precisamente explicada porque el Espíritu Santo, de manera alegórica, en esos pasajes de siglos antes de Cristo, pues nos quería transmitir a nosotros. Esto, claro, el pueblo de Israel no lo entiende, siguen sin entenderlo. No saben de qué está hablando. Cuando Isaías dice: fue llevado como cordero ante el esquilador, como oveja ante el matador, no entienden, tan deformado tenía el rostro que no parecía humano, no lo entienden, no lo pueden entender, nosotros sí. Qué bonito, qué suerte, qué privilegiados somos.
Y entonces uno de los lugares donde vemos una presencia de María en el Antiguo Testamento, como que el Espíritu Santo nos quiere hablar de ella, muy claro, es en uno de los salmos, en este salmo, que es el Salmo número 44. Uno de los motivos por los que queríamos hacer esta serie es para ayudaros, facilitaros, que os introduzcáis en el Antiguo Testamento, que puede ser un mundo muy grande, pero que es muy bonito. Y si vamos a lugares concretos lo vais a disfrutar mucho. El Salmo 44, hay 150 salmos, pues el Salmo 44. De los salmos se suele decir que los escribió David. Los salmos están escritos para ser cantados, no para ser leídos. Por eso muchas veces se cantan los salmos. Los 150 salmos son como el cancionero. Aquí tenemos arriba, hay un montón de cancioneros, algunos muy gordos. Pues el cancionero del pueblo de Israel. Las canciones que cantaban el pueblo de Israel son los salmos. David sabemos que componía canciones, que iba con su arpa, que cantaba mucho y a él se le atribuyen estos 150 salmos. En concreto este Salmo 44, en el sentido literal de quien se escribió, parece que se escribió pensando en la boda del hijo de David, en la boda de Salomón, en las bodas del rey Salomón. Y entonces, en la primera parte del Salmo, que no hemos leído, es una descripción del novio. Se habla, eres el más hermoso de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, se dicen cosas como muy bonitas, ¿no? Pero luego el Salmo se centra en la novia, en la esposa. Y entonces empieza a decir, primero, escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo, la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Se entiende porque Salomón no se casó con una israelita, sino con una extranjera. Así que tenía que olvidarse de su pueblo y de la casa paterna para darse cuenta de lo que estaba recibiendo. Es un consuelo también ante la vergüenza que sentiría ella al incorporarse a un pueblo que no es que no es su propio pueblo, ¿verdad? Así que se le invita a olvidar su origen para centrar su mirada en el rey, lo que le va a dar el rey, las riquezas del rey. Entonces se describe, ¿no? Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas, de brocados. O sea, el Salomón ha adornado a la novia para la ceremonia nupcial con unas maravillas, ¿no? Y además con un séquito, dice, la siguen con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Y esta que va a ser reina es bendecida con dos bendiciones. Dice, a cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra, y además voy a hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te ensalzarán por todos los siglos. ¿Qué pasó, sin embargo? Pues sin embargo lo que pasó fue que Salomón se casó con ella, y no con ella, se casó con muchísimas otras. Tanto se casó Salomón que luego empezó a adulterar y tenía esposas, tenía concubinas, terminó, lo sabemos perfectamente, casándose, o sea, pervirtiendo su corazón. Por esas precisamente algunas de las mujeres trajeron religiones que no eran la del pueblo de Israel. Salomón terminó adorando otros dioses. El reinado de Salomón fue en ese sentido terrible, tanto que el Señor le condenó y dividió el reino a su muerte. Jeroboam y Roboam. Se dividió el reino como castigo a la perversión del corazón de Salomón, que no solo se casó con ella, sino con muchas otras. Así que evidentemente cuando la Escritura ha recogido este salmo, no es para que pensemos en Salomón y nos fijemos en lo bien que hizo Salomón, sino porque está hablando de algo infinitamente más grande, que es infinitamente más relevante que las miserias del pobre rey Salomón, que se fue 3 pueblos, ¿no? Se pasó 3 pueblos. ¿Por qué? Porque habla de los desposorios entre un esposo y una esposa, entre Cristo, que es el esposo, y María, que es la esposa. Y eso sucede muchas veces en el Evangelio. En el Evangelio muchas veces Jesucristo, cuando mira a María, no ve a su madre, ve a su esposa. Y de hecho en las bodas de Caná, igual que en la cruz, cuando se dirige a ella la llama mujer, mujer. ¿Qué nos va a ti y a mí? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué? Porque María es imagen y es figura de toda la Iglesia. A veces se pregunta, ¿por qué los sacerdotes tienen que ser hombres? Pues porque Jesucristo es hombre. Y la Iglesia no será nunca hombre. La Iglesia siempre será mujer. De la Iglesia siempre se hablará en femenino, como madre, como esposa. Por eso Jesucristo, varón, está representado a través de los sacerdotes. La Iglesia, esposa, está representado a través
de María, de María. Por eso este salmo habla de las bodas, pero no las de Salomón, sino las bodas de María. Y claro, por eso el principio es una descripción de Cristo. Eres el más hermoso de los hombres. En tus labios se derrama la gracia, y habla de todas las riquezas de Jesucristo, Salmo 44, lo buscáis en la Biblia. Y luego se empieza a hablar a María, ¿no? Se centra el foco en la anunciación, y el ángel dice: escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo, la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Está hablando a María, y es Gabriel que le está diciendo a la Virgen: inclina el oído, escucha, escucha, hija, escucha. Y es verdad que hay una tradición muy larga que presenta siempre a la Virgen en actitud de escucha, inclinando el oído, en actitud de oración en el momento de la anunciación. El Señor llama, pero tiene que encontrar un oído inclinado, una actitud de escucha, que es precisamente la actitud que se ve clarísimamente en la Virgen María. La Virgen María escucha, piensa, se da cuenta de lo que le está pidiendo el ángel Gabriel, tiene que preguntar, ¿no? Es el anuncio. Hay mucha gente que es llamada, pero no escucha. Por eso hay muchas vocaciones que se pierden, porque no se escucha. No hay actitud de silencio, no hay actitud de contemplación. Y luego dice: olvida tu pueblo, olvida tu casa paterna, porque prendado está el rey de tu belleza. Es decir, María tiene que olvidarse de lo suyo para consagrarse a Dios. Y hace poco lo celebramos, esa fiesta. Hay un momento en el que la Iglesia piensa que María se dio cuenta que ella iba a ser solo para Cristo. Y entonces se consagra, y se cuenta que la Virgen María a veces se le pone incluso con 3 años de edad, con 3 años, que va en las escaleras del templo, se consagra a Dios en cuerpo y alma. Es decir, renuncia a su vida, renuncia a su pueblo, renuncia a la casa paterna, se consagra a Dios en cuerpo y alma. Es la fiesta de la presentación de María, que la celebramos hace relativamente poco, el 21 de noviembre. Y dice: porque el rey se ha prendado de tu belleza. Que es lo mismo que le dice el ángel Gabriel: has encontrado gracia ante Dios, ¿no? Dios te ha encontrado hermosa. El rey se ha prendado en tu belleza. Lucas 1, que es lo que hemos escuchado en el Evangelio, y el Salmo 44, están diciendo lo mismo con siglos de diferencia. Es precioso. Se está anunciando que Dios se ha enamorado, que Dios se ha enamorado de una mujer. Y dice: póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Ante esa invitación que dice la Virgen, dice: yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Me postro ante Él, Él es mi Señor. Yo soy la esclava de ese Señor para que se haga en mí conforme a su palabra. San Lucas y el Salmo 44 perfectamente conectados. Y entonces continúa diciendo: ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. ¿Ya entra a dónde? ¿A dónde está entrando la Virgen María? Bueno, pues es en ese momento, el Salmo 44 nos está presentando el momento de la Asunción. María, asunta al cielo, que está entrando. Ya entra la princesa, bellísima, bellísima, vestida de perlas y brocado. ¿Cuál es la riqueza? Según las traducciones, también algunas dicen, aquí por ejemplo dice: con sus brocados y vestidos de oro es llevada ante el rey. ¿Cuáles son los vestidos de la Virgen María? Los vestidos de la Virgen María, digamos, que son 3. Por un lado, es toda la gracia de Dios que ha recibido, todas las virtudes de Dios que ella además ha cultivado, porque ha sido fiel, porque ha sido fidelísima, porque ha dicho siempre que sí, ¿no? Sabéis que de Cristo se dice que es impecable, y de la Virgen, o sea, de Cristo se habla la impecabilidad, y de la Virgen María se dice la impecancia. Significa que Jesucristo no podía pecar y que María, de hecho, no pecó, pero podía haberlo hecho. Entonces, los vestidos que adornan a la Virgen son las gracias que ella ha respondido con absoluta fidelidad, por un lado. Son las huellas en su inmaculado corazón de todos los dolores que ha sufrido durante la pasión de su Hijo, y que son su timbre de gloria, igual que las llagas de Jesucristo resucitado. Eso le adorna a María, esas huellas, esas heridas, 7 heridas en su corazón. Y es, por otro lado, las gracias del momento de Pentecostés, cuando ella fue también llenada con plenitud por el Espíritu Santo, y ella misma, a través de ella, inunda a la Iglesia
del Espíritu Santo. Prendado está el rey de tu belleza, ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocados. Y continúa diciendo, la siguen, ¿cómo dice? Vírgenes van tras ellas, compañeras suyas, donde él son introducidas. La sigue séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Y es verdad que María inaugura en la Iglesia la virginidad, que es sorprendente, porque el pueblo de Israel, que estaban esperando continuamente la venida del Mesías, la gran bendición para una mujer era ser madre. Por eso la virginidad no se consideraba, casi siempre la virginidad tenía connotaciones muy negativas. Solo hay un caso, parece en el Antiguo Testamento, donde la virginidad parece que tenga un sentido trascendente, que es Jeremías, que Dios le pide que se conserve célibe. Salvo eso, que una mujer fuera virgen, se conservara virgen, no tuviera descendencia, era muy mal visto. En el Imperio Romano sucedía lo mismo y, sin embargo, el cristianismo naciente desde el principio, tenemos testimonios muy primeros, San Ignacio de Antioquía, que sabéis que fue discípulo del apóstol San Juan, ¿no? San Clemente de Alejandría, que murió en el año 215, o sea, muy desde el principio nos hablan de las vírgenes, de la virginidad de las mujeres que se consagran como María. María introduce la virginidad en la Iglesia, así que efectivamente ella sube al cielo y la siguen los séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. También la virginidad de los hombres, que luego a partir del concilio de Cartago en el siglo IV se empieza a pedir y a recomendar cada vez más para los sacerdotes y luego para los obispos. Y luego las dos promesas que dice, ¿no? La siguen sus compañeras, va entrando al palacio real y dice, a cambio de tus padres tendrás hijos, que serán príncipes por toda la tierra. Y esta promesa del Salmo 44 se cumple en el Calvario. Allí la Virgen María, con dolores de parto, con los dolores que no sufrió en Belén, los sufrió en el Calvario. Es verdad que también muy desde el principio, estaba leyendo esta mañana efectivamente a San Clemente de Alejandría, que él defiende la virginidad hasta física de la Virgen María. Es decir, que no hubo rotura del himen, que conservó absolutamente íntegra su cuerpo, que pasó, algunos escritores dicen que pasó el niño como un rayo de luz a través del cristal, sin mancharlo ni romperlo. Entonces, los dolores que no sufrió en su parto, los sufrió en ese parto al Calvario, cuando nos da a luz a la Iglesia. Y Jesucristo esposo mira hacia abajo, contempla a su madre y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Acaba de nacer el primer cristiano, con sangre y agua, con dolores de parto del esposo y de la esposa. Así que sí, tendrás hijos, da luz María a la Iglesia, que serán nombrados príncipes por toda la tierra. Y es lo que nos sucede a nosotros en el bautismo. En el bautismo somos declarados, somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Somos verdaderamente príncipes. Se cumplen las palabras del Salmo 44. Y luego dice, voy a hacer memorable tu nombre por todas las generaciones, los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Y a esta promesa del Salmo 44 responde la Virgen María junto a su prima Santa Isabel diciendo, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y es la misma Santa Isabel que cuando ve a su prima le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Pues esta es una de las felicitaciones más bonitas y una profecía preciosa donde podemos profundizar y comprender mejor quién es la Virgen María mirando este Salmo 44. Os aconsejo que desempolvéis otra vez más la Biblia y buscad los Salmos 44. En algunas versiones podéis encontrarlo en el Salmo 45, porque la numeración a veces se equivoca, es un tema de edición, pero ahí lo tenéis, el Salmo 44, para meditar el esposo y la esposa. Que así sea.